Buenas noches. Siempre se escucha más Gustavo, ¿vieron? No los voy a hacer saludar de nuevo porque Gusti tiene una voz de arcángel, trompeta de Dios. Y saludamos, claro. Saben, hoy empezamos con una serie de temas con la doctrina del hombre. Hoy nos toca ver su creación y su naturaleza. Quiero decir que es un tema bastante largo y con mucha información, pero traté de buscar lo esencial, lo indispensable, lo importante para nosotros y que podamos también a la luz de la palabra llevarnos algo práctico a nuestra casa y poder vivir así la palabra. El hombre como un ser creado. El ser humano, al encontrarse con el universo complejo, como la criatura física de más alto orden, naturalmente busca conocer su origen. Nos pasa, y creo que si hemos pasado por la escuela, siempre nos encontramos en biología, naturales, en algún momento esta intriga, o en la vida nomás, en la intriga de decir de dónde venimos, quién creó todo, de dónde salimos. Al mundo se pregunta esto. Y siempre el mundo busca darle muchas explicaciones de dónde venimos, quién nos creó, si nos creamos solos, se creó todo de la nada. Voy a poner el tiempito para que suene, así no nos pasamos. La naturaleza y la tradición, lo que comúnmente la gente habla, busca una razón lógica, una razón que tenga algo que se pueda comprobar sobre la existencia de alguien creador o de algo que creó todo el inicio o la creación. Pero nosotros estamos confiados en que el creador es nuestro Dios. Él nos creó a nosotros. Y ahora vamos a ver versículos tras versículos. Génesis, capítulo 1. Versículo tras versículo vamos a ver cómo somos parte de su creación especial. Capítulo 1 y capítulo 2 vamos a ver acerca de la creación. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se señoree de los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y quiero detenerme un poco acá para que podamos pensar y reflexionar que realmente somos su creación especial porque somos creados a su imagen y semejanza. No va a nombrar otra cosa la creación, nombra al hombre y a la mujer. Somos parte de su creación especial. Me gusta pensar antes de ir desarrollando el tema un spoiler, ¿no? Un tráiler. Somos parte de su creación especial. Tenemos un propósito y nos parecemos a Él. Y tenemos, si conoces a Cristo, su ADN dentro de nosotros. Y esto nos hace especial, no por lo que somos, sino porque lo que Él en su misericordia nos dio y lo que hizo con nuestra vida. En muchos otros pasajes nos enseña también con claridad que Dios creó al hombre. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Otro versículo, Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y como decíamos antes, el mundo busca una explicación, un origen, un inicio de todo. Hay una teoría no es ley, la teoría de la evolución. ¿Quién alguna vez escuchó sobre la teoría de la evolución? Todos. Es una teoría que habla de que nosotros descendemos de un ser inferior. En resumen, dicen que descendemos del mono, ¿no? De una especie que fue cambiando, fue variando a través de millones de años y llegó
a ser el hombre. Esto está totalmente en contra de lo que dice la palabra, porque Él nos hizo a su semejanza, a su imagen y semejanza. No la evolución hizo estos cambios en nosotros. Bueno, la teoría de la evolución sostiene que todo se originó desde una célula viviente que mediante mutaciones o cambios o la selección natural evolucionó hasta un ser humano. Yo puse un dato que a lo mejor te resulte de menor importancia, pero a veces las mutaciones en los animales, que hay mutaciones que pasan según el ambiente, o en la creación misma, son mutaciones que pueden favorecer o desfavorecer. Es verdad que hay cambios, adaptaciones, pero depende a veces mucho de las especies y su medio. Las mutaciones a veces no son beneficiosas y no son una prueba de que haya evolución. Tampoco lo es, no podemos comprobar ninguna especie que haya evolucionado o que algo progresivo para poder decir que es así. Pero sí la Biblia nos enseña en Génesis capítulo 1:21, dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y al hombre a su imagen y semejanza, como leíamos en el versículo 26-27. Incluso, por ejemplo, yo me anoté que los evolucionistas admiten que su teoría está incompleta, por eso es una teoría y no es una ley. Pero también hay evolucionistas que se van de la mano de Dios, son teístas y dicen, bueno, puede ser que el Señor haya usado la evolución para llegar a lo que tenemos hoy. Bueno, también se contrapone a lo que dice la palabra, ya que eso niega el relato de la creación literal. En resumen, la Biblia nos ofrece una explicación completa y verdadera acerca del origen del humano, de vos y de mí. Estamos hoy acá a través de tantos años, pero tenemos la certeza y la verdad de que somos su creación especial. Vamos a leer algunos versículos. Éxodo 20, porque también encontramos a lo largo de la palabra versículos que hacen referencia al acto creador de Dios. Éxodo 20, versículo 11. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Salmo 8, desde el versículo 3, dicen, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Mateo capítulo 19, versículo 4 y 5. Gracias. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará padre y madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Encontramos referencias a este Dios creador. También en Marcos capítulo 10, también en el mismo contexto, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo, por eso dejará al hombre a su padre y su madre y se unirán a su mujer. En Lucas capítulo 3 encontramos también la genealogía de Jesús. Al final, versículo 38, dice hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios, hablando también de la genealogía de Jesús. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Referencias sobre la creación del hombre y la mujer. 1 Corintios 15, 22, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Y último, 1 Timoteo 2, 13 dice, porque Adán fue tomado primero y después Eva. La creación de un hombre. Yo cuando pienso en la creación también, no sé si te pasa cuando te enfermas o cuando te lastimás algo, le prestás atención al cuerpo humano, ¿viste? O cuando nace, yo me acuerdo ver la gallina tan chiquitita y ver que va creciendo, y hay cosas que no nos explicamos. Capaz que Maya nos puede dar una explicación más anatómica o
o explicarnos mejor. Pero llegamos a un punto donde vemos una célula y no entendemos cómo funciona. ¿Cuál es el motor que hace que funcione una célula? Para que el cerebro le diga a la mano que se mueva. Cuando vamos a los detalles, a lo minucioso de nuestro cuerpo, de la creación misma, nos asombramos. Y vemos un Dios creador, un Dios que lo diseñó a la perfección. Pero a nosotros nos creó a su imagen y semejanza. Ahora vamos a ver más detalles sobre esto. Pero también otra de las cosas que surge cuando estudiamos o vemos la creación es sobre los días de la creación. Estos 6 días de la creación, 7, pero bueno, 6 días de la creación. Génesis presenta la creación en 6 días y hay diversas interpretaciones. Algunos creen una recreación, que había una creación previa, tras una primera creación destruida por la caída de Satanás. Otros piensan que son periodos de tiempo, no días más largos, por ejemplo, cuando se refiere al Día del Señor. Otros creen que son días, literalmente, de 24 horas, donde Dios creó al mundo, por ejemplo, con una edad aparente. Tenemos muchas referencias que el Señor crea, por ejemplo, el vino, ¿sí?, en la fiesta, con una edad aparente. Un vino bueno, no un vino añejo. Lo hizo con edad aparente, en el momento. El Señor tiene poder para hacerlo. A veces queremos buscar explicaciones y nos gusta saber, nos gusta buscar el origen de las cosas, el conocimiento. Pero ¿qué nos podemos quedar con esto? Que el Señor nos creó. Otra de las cosas curiosas, por ejemplo, la expresión en Génesis 1:11, dice, después dijo, produzca la tierra hierba verde, y la hierba que dé semilla, y árbol que dé fruto, fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Esto no es algo que puede pasar así rápido en 24 horas, sin embargo el Señor afirmamos que sí lo puede hacer y tiene el poder para hacerlo. Pero hay algo curioso sobre el hombre y la relación que tenía el hombre con Dios en este tiempo. Vamos a leer capítulo 2. Capítulo 2 de Génesis, vamos a leerlo, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Versículo 4, empezamos con la creación del hombre. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo que antes fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía a la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Miren que había materiales para crearnos, pero eligió el polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Más adelante, versículo 14. Tomó pues Jehová Dios al hombre y puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes,
ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Acá estamos frente a una creación, la creación perfecta del Señor, de un hombre y una mujer que no tenían, ¿qué cosa? No tenían pecado. Lo conocemos como la dispensación de la inocencia. No sabían que estaban desnudos. No había pecado. No quiero adelantarme para no spoilear, estábamos hablando con el Dani el día de ayer, decimos, son temas que ahora vienen en la doctrina del hombre, que vienen muy pegaditos. No vamos a hablar de la caída del hombre, tal vez conocés qué es lo que pasa después en esta historia. Pero hoy quiero que te quedes con esta creación perfecta de Dios. Conclusión sobre nuestro Dios y su creación, que somos nosotros. Vuelvo a leer el versículo que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, al hombre y la mujer. Saben, nuestro Dios nos creó y nos dio un valor, un propósito en nuestra existencia. ¿Qué me sirve saber esto? ¿De qué me sirve saber que Él pensó en mí desde antes de la creación del mundo? Que Él ya conocía quién iba a ser yo. Conoce lo que hice, lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer. Pero Él nos da un valor, un propósito a nuestra vida. Me gusta pensar que fuimos creados intencionalmente por nuestro Dios, no al azar. Y yo puse acá, en un mundo donde muchas personas luchan con el vacío, la autoestima, recordar que fuimos creados a imagen de Dios nos ayuda a pensar en el valor que tenemos, en el valor que Él nos dio. Nosotros no somos nada, pero cuando estamos en el Señor sí lo podemos ser. Hay un versículo que me gusta mucho, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos el poema de Dios. Él preparó obras y nos dio un valor. ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás cumpliendo su voluntad? Tal vez esperamos a ser perfectos y estamos en esta condición de pecado. Está en nuestra naturaleza, que ahora vamos a ver, el pecado. Pero si entendemos que tenemos un valor importante, porque Él nos da ese valor, no porque es lo que somos nosotros. El Señor buscó lo vil, lo despreciable, no lo perfecto, para que pueda verse Él reflejado en nosotros. Él nos creó a su imagen y semejanza. Ahora viene el otro tema, que es la naturaleza del hombre. El hombre fue creado como la culminación de la creación, hecho a imagen y semejanza de Dios, como leímos en el versículo 26 del capítulo 1, y recibió aliento de vida. Cuando leemos el relato de la creación y vemos, yo cuando era chico me acuerdo de imaginarme, no sé, a Dios agarrando el barro y moldeando al ser humano y soplando en su nariz y que, no sé, se forme automáticamente. Y es algo difícil de imaginarnos. Qué difícil que es. Vuelvo a leer el versículo de Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto nos distingue de la creación. Nos hace diferentes. Tenemos moral, tenemos intelecto, tenemos emociones y tenemos voluntad. Que esto nos diferencia de la creación. Somos distintos. Hoy nos podemos comparar con el mono y
Y tal vez algunos puedan buscar todas las razones para decir que nos parecemos, que somos semejantes. Uno pone, no sé si son de las personas que les gusta ver información o documentales, ¿viste? Uno ve los animales, ven que se organizan, ven que el otro día me salió un video hablando de los monos que le daban monedas y ellos intercambiaban. Y vos decís, wow, se parecen a nosotros. Bueno, pero no, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo distintos. Hablando de la composición de nuestro cuerpo, de que somos de los hombres, estamos formados por una parte material, ¿no? Somos polvo, un cuerpo, y una parte inmaterial, que forma parte de ese aliento de vida que nos dio el Señor. Esta dualidad se ve reflejada en muchas cosas, en muchas metáforas o explicaciones que encontramos en la palabra. Por ejemplo, cuando hablamos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, acerca del hombre exterior y el hombre interior. Dice 2 Corintios 4, 16, por tanto no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva en día en día. Otra expresión, por ejemplo, vaso de barro, somos vaso de barros, y dentro contienen un tesoro. 2 Corintios 4, 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barros, para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hay un versículo, acompáñenme al libro de Eclesiastés, capítulo 12. Cuando leía este versículo me acordaba cuando Marcos nos compartía esto de cuando morimos, ¿no? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacían? ¿Se acuerdan unos domingos atrás hablando acerca del Espíritu Santo? Y nos compartía esto de que no estamos solos, vamos a tener esa compañía. Pero ¿qué pasa? Dormimos. Pero dice el Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Nuestro cuerpo tiene esta característica. Por más que queramos negarlo, que el mundo lo niegue, formamos parte de esta creación especial de Dios y parte de nuestra naturaleza es que tenemos esta composición. También vemos esta parte inmaterial. ¿Qué es parte de esto inmaterial que hablábamos? Bueno, alma y espíritu. A veces, por ejemplo, son usados en algunos versículos indistintamente. Por ejemplo, en Génesis capítulo 41, versículo 8, hablando del faraón, vamos a encontrar, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Y hizo llamar a todos los magos de Egipto, a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Estaba agitado su espíritu, dice la palabra. Otro versículo, por ejemplo, vamos a leer muchos versículos. Salmo 42, versículo 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. ¿Nunca te sentiste así? Capaz que te sentís así ahora, en este lugar, en este momento. Mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti, de la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar, dice el Salmo 42. Juan 12, 27, vamos a ver a Jesús. Ahora está turbada mi alma, dice el Señor. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora, dice el Señor. También en Juan capítulo 13, versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y uno de los versículos también, Apocalipsis 6, que hoy leíamos en la cena, que nos compartía Ale, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Yo me noté espíritu, ¿sí? Podemos tener la capacidad de contemplar a Dios. Y alma, relacionado con el yo, las funciones humanas de emociones, voluntad e intelecto. Pero no podemos negar que existen, que son parte de nuestro cuerpo, son parte de nosotros, de nuestra naturaleza. Otros términos también de esta parte inmaterial que tenemos nosotros. A veces en la palabra encontramos esta expresión hablando acerca del corazón, no de nuestro corazón físico,
Pero por ejemplo el Salmo 37, versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice en otra versión: entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Romanos capítulo 9, versículo 2, dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Otra de las cosas inmateriales también es la mente. Romanos 1:28 dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y también anoté la voluntad y, como dijimos, también la conciencia. Aunque existen variantes, la división que tenemos acá en nuestro cuerpo es una parte material y una parte inmaterial. Pero está en nosotros. Dios nos creó así. Pero hay una diferencia también distinta, ¿sabes? Si hablamos sobre el cuerpo humano, nuestro cuerpo. El cuerpo es la morada del alma y del espíritu, y aunque muere, aunque un día nos toque morir, que algunos no pasaremos por la muerte cuando Cristo venga, que puede ser pronto, como recordamos hoy en la cena, vamos a ser resucitados. Y esto es algo curioso también acerca de nuestro cuerpo. Esto vale tanto para los salvos como para los no salvos, aunque sus destinos sean distintos. Hablando de que esto no se termina, ¿no? Que el cuerpo puede descansar, el cuerpo se puede ir al polvo de nuevo, pero este espíritu va a volver al Señor. El término carne, que ahora vamos a ver, tiene diferentes usos. A veces, por ejemplo, lo encontramos simplemente al cuerpo físico. Colosenses capítulo 2 dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo, va a decir Pablo. Hablando de un cuerpo físico, pero también puede referirse a la naturaleza pecaminosa de nosotros. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. También podemos ver el cuerpo del creyente. Si tenés a Cristo, somos el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19, lo puse en otra versión TLA, dice: el cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Y acá está bueno poder reflexionar de que a veces nos creemos dueños de nuestro cuerpo, pero tenemos que reflexionar y acordarnos que es un cuerpo que tenemos prestado, que tiene fecha de vencimiento. Y cuando comparamos nuestra vida, que suele ser un punto en esta línea de la eternidad, podemos decir un círculo, porque nunca termina la eternidad. Pero ¿qué es la vida tan corta para nosotros en comparación a la eternidad? Entonces a veces, un pequeño, entre paréntesis, una exhortación: cuidemos nuestro cuerpo. Cuidemos, es templo del Espíritu Santo. Un cuerpo vil que debe ser disciplinado y mortificado. Romanos capítulo 8, versículo 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto de hacer morir el viejo hombre, esta naturaleza pecaminosa. Filipenses 3:21 dice: el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual también puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Un día vamos a ser transformados. Y el Señor va a restaurar este cuerpo que está corrompido por el pecado. Vamos a ser transformados a su gloria. El cuerpo del creyente será transformado, redimido y glorificado, ¿sí? En la venida de Cristo. Tenemos el ejemplo del Señor, el cuerpo de Cristo. Jesús fue un humano y tuvo un cuerpo humano, perfecto, sin pecado. Pero también tuvo un cuerpo resucitado. Él pasó por la muerte, pero al tercer día resucitó, venciendo la muerte, teniendo un cuerpo glorificado, el cual también tenía sus heridas. Pero hoy está vivo y está en el cielo, con un cuerpo. Y eso nos da seguridad a nosotros que un día también vamos a resucitar. Vamos a ser transformados. Conclusión sobre esta parte de nuestra naturaleza, de nuestro cuerpo.
Tenemos que cuidar el cuerpo. Tenemos que cuidar nuestra alma también. Miren, dice, el hombre es un ser integral. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y Dios le interesan todas las partes de nuestra vida. No solamente nuestro cuerpo. La parte espiritual. La parte de lo que somos. Primera Tesalonicenses 5:23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Primera Corintios 6, 19 y 20 dice, vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Pero otra parte también, otra aplicación que podemos llevarnos como tarea a casa es desarrollar o seguir o crecer en nuestra vida interior, en nuestra vida de comunión con el Señor, nuestro espíritu. Como seres con alma y espíritu fuimos diseñados para tener una relación personal con nuestro Dios. Fuimos diseñados para conectarnos con el Creador. Pero bueno, domingo que viene vamos a ver qué es lo que interrumpe en el medio, que rompe esa comunión que nos alejó del Señor, el pecado. Salmo 42, 1 y 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero por último, acompáñenme, vamos a ir a Romanos 5:12. Quería dejarlo para el final y no adelantar un poco el tema que viene el domingo que viene. Estamos a tiempo, puse el tiempo para que no pasarme, no excederme. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. De esta creación perfecta, de esta inocencia que tenía el hombre, que se terminó en el momento que pecaron, ese pecado pasó de generación en generación, hasta llegar a vos y a mí, que nacemos con pecado. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. O sea que vos y yo estamos separados de Dios. Y no hay cosa buena que podamos hacer para acercarnos a Él. Pero ¿sabes una cosa? La obra maravillosa de Cristo en la cruz. Cristo, a diferencia nuestra, Él sí nunca pecó. A diferencia nuestra, Él fue tentado en todo. Él nos entiende, nos conoce, porque Él está vivo, dijimos. Pero en un momento de su vida tuvo que ir a la cruz. Y tuvo que cargar en sí mismo el pecado de todos nosotros. Él siendo justo tuvo que ser hecho injusto. Él cargó en sí mismo el pecado de toda la humanidad. Para que vos y yo podamos acercarnos a Él, para que podamos reconciliarnos con Dios. ¿Sabés? Jesús fue a la cruz y derramó toda su sangre por amor nuestro, por amor a nosotros. Fue llevado a una cruz, fue llevado a la cruz, fue llevado a la tumba, la cual estuvo 3 días. Pero venció la muerte, venció el pecado, resucitando. Él está vivo. Amén. Hoy Cristo está vivo y quiere tener una relación con vos. ¿Querés tener una relación con el Creador? Él te hizo a su imagen y semejanza. Él te está buscando y quiere tener una relación personal con vos. Él te está buscando. Él te está buscando y quiere brindarnos, nos da las herramientas para no pecar. Para que podamos lidiar con esta naturaleza que tenemos, esta naturaleza pecaminosa. Que la vamos a tener hasta que este día que nos encontremos con nuestro Salvador y seamos transformados. Hasta ese día vamos a tener la lucha con el pecado. Espero que se haya entendido. Somos su creación, somos hechos y somos imagen y semejanza del Señor. Cuidemos el cuerpo que el Señor nos dio como tarea. Cada uno, todos podemos decir, tenemos cosas que ajustar en nuestra vida. Tal vez lo que tengas que ajustar es acercarnos más y tener más comunión con el Señor. Tal vez la tarea sea cuidar más el cuerpo. A veces descuidamos mucho las emociones y son parte del cuerpo que el Señor nos dio. A veces estamos deprimidos, cansados. Tenemos que ir al Señor, ir a la cruz, ir a Cristo y buscar tener una relación personal con Él, buscar
a un Salvador, tal vez, si en esta noche estás acá y no lo conoces. Pero no te vayas de este lugar sin ir a Cristo. Oramos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque vos nos creaste, porque vos pensaste en cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Gracias por tan grande creación, Señor, que nos asombra, que no entendemos a veces, pero confiamos en que, Señor, y sabemos que vos sos nuestro creador. Gracias, Señor, gracias por Cristo. Gracias por este hermoso Salvador, aquel que dio su vida por nosotros. Gracias porque Él está vivo, porque resucitó y porque hoy podemos tener una relación personal con vos, gracias a Él. Gracias porque podemos entrar con libertad a tu presencia, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que nos cuides en el regreso a nuestras casas. Señor, gracias por este momento hermoso, por la alabanza que tuvimos y por poder, Señor, reflexionar en tu palabra. Te pedimos y te damos gracias por todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.